Bueno, ya se comienzan a conectar nuestros amigos foristas aquí en nuestra página Andrew Álvarez Chardón, página oficial a través del Facebook Live que hacemos todos los miércoles, titulado Pensando en Voz Alta, ¿no? Un viaje a través de nuestro pensamiento, a través de lo que aquí vamos diluyendo todos los días, ¿no? Con la información que nos llega, ¿no? de todas partes del mundo. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros. Ya únicamente a básicamente 21 días de la despedida de año, que se acaba este año. Estamos en ese proceso, como siempre acá, ¿no? En la velocidad del tiempo, lo que podemos y donde podemos, tomando conciencia de la existencia. Pero gracias, como siempre, por compartir conmigo lo que hacemos acá y pues tratar aquí de dilucidar algo de lo que sucede en el mundo, que cada día pues es más complicado, es más difícil tal vez entender, como decimos nosotros acá, el porqué del porqué. Ocurre lo que ocurre, si es que ocurre. Bueno, a veces nos mienten y ya pues es difícil poder diferenciar qué es real y qué no es real, y especialmente a través de los medios de información, las noticias o la manera en que se pueda manipular, ¿no? Toda esa información, entre comillas, que nos están dando continuamente. Bueno, acá nosotros casi a punto de estornudar, estábamos jugando con los perros de aquí de casa, y usted sabe, a último momento, pero bueno, ahí aguantando el estornudo. Antes de entrar en materia, pues queremos también indicar lo siguiente, que estamos el próximo 25 de enero, vamos a estar en la Florida, en Orlando, Florida, presentando la conferencia Top Secret 2.0, ¿ok? En el Rosen Event Center, para toda la gente que esté con nosotros allá, no, Rosen Center Event, ahí es donde vamos a estar. Siempre cambio el nombre, pero bueno, allá en Orlando, Florida, para boletos para Top Secret 2.0, molusco.com, molusco.com, y allá los vemos. Bueno, dicho eso, vamos directamente a los asuntos que me traen. Precisamente hay una nota interesante, y es que por segunda vez la revista Times en los Estados Unidos va a nominar al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, como el hombre o la persona del año, que es como realmente se dice, la persona del año. Por segunda vez. Es interesante porque antes de Trump ser presidente, siempre había cuestionado de que Times lo fuera a nombrar, ¿no?, persona del año en alguna ocasión de su vida, ¿no?, debido a la forma o manera en que él hace las cosas, ¿no?, y a lo incorrecto de la política como él la aplica, ¿no?, a la cañona, a su manera, de acuerdo a su carácter, ¿no?, y a su forma de ser, que no es fácil, ¿no?, seguirle, como he dicho yo, el camino. Pero bueno, por segunda ocasión parece que sí, que la revista Time lo va a nominar para eso. Alegadamente este jueves se va a hacer, no, el anuncio de Donald Trump, persona del año 2024. Bueno, ganó las elecciones, que es más que todo eso, como siendo, ¿no?, la figura internacional de más influencia en estos momentos, de acuerdo, ¿no?, al análisis y a la visión de la revista Times, una de las revistas pues más icónicas de los Estados Unidos. Pero bueno, dicho eso, vamos a los asuntos que nos traen esta noche, en adición a todo esto, para ponernos a pensar más allá de lo aparente. Ustedes saben muy bien, los amigos acá en Puerto Rico, que en los últimos días, ¿no?, ha estado dándose la información de que se está escuchando unos ruidos extraños en el subsuelo en la región de Guayanilla, ¿no?, de que se ha estado oyendo como si fuera un golpe de unos tostaladros que se usan para romper, por ejemplo, la carretera, un chicken hammer de eso, que se oye un un sonido ahí constante. Personas han estado diciendo en la zona que sienten vibraciones, precisamente en las paredes de las casas, eso específicamente en el barrio Indio. El barrio Indio está allí en el área de Guayanilla. Y esto pues habría que ver con qué lo podemos relacionar, si es que ha dado alguna información en estos momentos, ¿no?, la red sísmica de Puerto Rico. Y vamos a dar un poquito de trasfondo para que entendamos de qué se está hablando. Recuerden que esa área suroeste de Puerto Rico desde el 2019 ha estado sumamente activa. A finales del año 2019, diciembre de 2019, comenzaron todos aquellos movimientos allá en la región de Guánica, en el área de Lajas, en el área de, por ejemplo, de Yauco, inclusive sectores de Cabo Rojo, Ponce y obviamente Peñuelas y Guayanilla. Y se dio, ¿no?, una serie de temblores continuos durante todo el año 2020, que inclusive se siguieron replicando en el 2021, y de cuando en vez en cuando todavía hay un movimiento en aquel lugar. Explicaban los sismólogos, ¿no?, los geólogos que investigaron esto, que de acuerdo, ¿no?, a las mediciones que hicieron, a los equipos que usaron para estudiar lo que estaba pasando allí, habían descubierto una serie de mini fallas geológicas en la región, específicamente en el área
subacuática o submarina frente a la costa, ¿no?, de ese litoral suroeste de Puerto Rico. Pero que no es la primera vez que estas cosas suceden allá. Recordamos, por ejemplo, en la década de los 80, en la década de los 90, hubo grandes sonidos e inclusive explosiones alegadamente subterráneas en la zona de Cabo Rojo e inclusive en regiones de Lajas. Y yo recuerdo en los 90 cuando había alegadamente un epicentro de movimiento sísmico, aparentemente en una falla que había en el Valle de Lajas, o que todavía obviamente está en el Valle de Lajas, y como también pues se daban movimientos sísmicos en la zona de Laguna Cartagena. En aquel entonces, el director de la red sísmica allá en el Colegio Mayagüez era el doctor McCann, con quien pudimos hablar muchísimas veces. De hecho, el doctor McCann era uno de los críticos grandes que había en Puerto Rico y que señalaba que Puerto Rico no era un lugar adecuado para poder poner, por ejemplo, una planta nuclear debido a la actividad sísmica que había, ¿no? Y a que podría ocurrir, ¿no?, un evento a gran escala en algún momento y que esto podría llevar definitivamente a un desastre, y que de acuerdo a las regulaciones que hay en los Estados Unidos para la construcción de plantas nucleares no pueden estar sobre fallas activas. Aquí en Puerto Rico tenemos varias fallas y de ellas hemos dado cuenta que están activas, específicamente allá en el suroeste, ¿no? Hemos tratado de ver si hay alguna declaración del director actual de la red sísmica de Puerto Rico, Víctor Huérfano, un buen amigo, una persona muy afable, muy abierta y un gran conocedor obviamente de su campo. Y hasta este momento pues no hemos visto ninguna declaración de él. Aparentemente, por datos anteriores, lo que está ocurriendo aparentemente en la zona, obviamente Guayanilla, tiene que ver con toda esta actividad sísmica de desplazamiento, por poco se llama la palabra ahí, desplazamiento, ay señor, me comió el perro, un poco de agua acá, siempre se me seca, me resbala la lengua, bueno, el desplazamiento que hay, ¿no?, en esa zona, específicamente lo que puedan ser fallas geológicas o inclusive áreas de placas tectónicas. Esto es lo que se ha hablado, inclusive en Lajas, y esto es bien importante, oiga bien. Nosotros hicimos una investigación hace muchos años en Lajas, estuvimos trabajando en el área de Sierra Bermeja también, pero en esta ocasión era por la situación de los primates allí. Habíamos estado trabajando en conjunto con Fishing and Wildlife en ese entonces, la década de los 90, y se estaba haciendo también una investigación geológica de la Laguna Cartagena, en la que también estuvimos ahí presentes y participamos. De hecho, la supervisora de aquella investigación en aquel momento era la doctora Rice, que trabajaba para Fishing and Wildlife. Recuerde que Fishing and Wildlife, ¿no?, es una de las subdivisiones del Departamento Interior de los Estados Unidos. Nosotros estuvimos como parte de ese grupo y de hecho la única expedición autorizada para investigar algo en ese lugar fue la que nosotros precisamente componíamos. Pero bueno, la situación es que ya ellos estaban trabajando con lo que parecían ser fallas geológicas que había en esa región, inclusive en Laguna Cartagena y la zona del Valle de Lajas, entre otras más que pudieran haber en la zona de Cabo Rojo, específicamente hacia la costa, en el mar, ¿no?, en parte de lo que es el Canal de la Mona. Todo esto se lo describo porque es información que está ahí, que ha sido reportada, que ha sido investigada, pero que se publica muy poco en los medios de comunicación en Puerto Rico. Por ende, la gente no tiene acceso casi nunca a este tipo, ¿no?, de datos, que es importante por no poder ver qué es lo que podría pasar, por lo menos tener tal vez una posibilidad, una probabilidad que explique lo que ocurre. Hasta este momento, ninguno de los especialistas en este campo en morfología o geomorfología han dado, ¿no?, o han explicado o han entrado directamente en la investigación de lo que se está registrando en Guayanilla. Pero se hace una comparativa con sonidos similares que se ocurrieron en zonas de Lajas, Cabo Rojo e inclusive de Hormiguero. Toda esa región de Puerto Rico se han registrado desde explosiones subterráneas en algún momento hasta algún tipo de sonidos que han surgido de la tierra, cosa que no es extraño en áreas sísmicamente activas. Y vamos a conocer sobre este asunto y ver, ¿no?, qué información se tiene científica sobre mediciones o sobre los efectos o sobre las señales que se dan de actividad geológica subterránea. Pues lógicamente una de ellas es sonidos, ruidos, explosiones, entre tantas cosas más. Yo recuerdo muy bien que inclusive hubo un momento en que se estuvo hablando de los sumideros que había en el área de Sierra Bermeja, parte de Lajas, parte de Cabo Rojo, y que estos sumideros fueron tapados en la década de los años 80, ¿no? Se rellenaron todos estos sumideros, inclusive los que hay en el vertedero de Lajas, y que esto, pues, algunos decían que servía como un escape precisamente
escape de gases o escape inclusive de vapor interno, de calor, que servían para que se liberara algún tipo, ¿no?, de fuerza o energía telúrica por esa zona. Pero eso era más bien una teoría que yo recuerdo que se discutió inclusive en el Colegio de Mayagüez y allá en Ciencias Marinas. Allí también se estuvo hablando sobre esto en la década de los 80 y 90 y ellos buscando pues una posible explicación, ¿no?, que pudiera, ¿no?, encajar, ¿no?, con los datos que se tenían. En aquel entonces, y hay que hacer la aclaración, no se tenía tanta información, en el sentido de que no había estudios todavía. Los estudios grandes se empezaron a hacer en la década de los 90, en este siglo, etcétera. Y la tecnología pues ha avanzado en las últimas décadas, que no se tenía en aquel momento, aparte de los sismógrafos que se utilizaban o la observación que se podía hacer. Actualmente desde satélite que podemos utilizar, aviones como el que estuvo, ¿no?, los pasados 2 años que hemos tenido aviones sobrevolando a Puerto Rico, carteando a Puerto Rico, ¿no?, en áreas geológicas, donde el US Geological Survey de los Estados Unidos ha estado también trabajando con este sistema, donde bregan con los mapas arcomagnéticos de Puerto Rico y se buscan zonas de falla o actividad aerorradiactiva en la isla. Todo esto es nuevamente complicado, esto no es para despacharlo por ahí, que para ver si lo entiende o no lo entiende, pero para que la gente sepa que sí hay investigaciones, que sí hay algún tipo de información relativa a todo esto, pero que en estos momentos, por lo menos, la Red Sísmica de Puerto Rico, ni el US Geological Service de los Estados Unidos, ¿no?, US Geological Service tampoco ha dado ninguna información relativa a esto que está pasando allá en la zona. Un poco más de agua, estamos acá bastante secos. Y ya con los años uno pues va perdiendo la dicción adecuada y eso pues, según le sacan uno los molares, pues ya no es lo mismo ni se escribe igual. La otra cosa que es importante aquí decir dentro de todo esto es que hemos visto muchísima gente, ¿no?, ofreciendo supuestamente posibles explicaciones. Nuevamente, no se está hablando de temblores de tierra en Guayanilla. Vamos a aclarar esto porque no es lo que se ha reportado, no es lo que se ha puesto ni en la prensa, ni lo que hemos escuchado de testigos de la zona o amigos que viven en Guayanilla, porque de allá inclusive ese es el pueblo de mi abuela, sino que ellos hablan de vibración en una zona, en el barrio indio, y ellos hablan de unos sonidos continuos, ¿no?, como si fuera algo pegando, no un sonido de tren como pasaba, por ejemplo, en Cabo Rojo y Laja, oiga bien, donde la gente sentía como si fuera un tren que estaba pasando subterráneo. Todas estas cosas obviamente ponen a trabajar la imaginación. Hay gente que inmediatamente, como empezaron a inventar hace unos años atrás, haga memoria, de que están haciendo fracking allí. No, usted recuerda cuando pasaban estas torres que llevaban hacia el área de Rupert Road, hacia Ceiba, llevaban unas torres de estas petroleras que habían sido ya decomisadas, que era para que las desmantelaran, porque en la época de Alejandro García Padilla, cuando se dio toda aquella cuestión de que la gente creía que había fracking al sur de Puerto Rico, sin saber realmente ni qué es fracking ni cómo se hace, pero bueno, la gente habla lo que se le ocurre porque le parece raro e interesante si es que no lo conocen. La situación era que los estaban llevando allá a una compañía que se dedicaba a desmantelar barcos, desmantelar torres obviamente petroleras que se usaran en el mar, entre otras cosas más, para utilizar el metal y revenderlo más adelante como parte de reciclaje. Aquí en Ceiba los vecinos allí vieron estas torres allí. De hecho estuvieron meses porque la compañía a la larga se fue de Ceiba, dejó aquello hecho un vertedero y dejó esas torres por buen tiempo. Luego hubo que sacar esas torres que estaban allí descartadas, que lo que eran era, ya usted sabe, chatarra, para llevarlas a otro lado picadas. Y no era que estaban sacando petróleo al sur de Puerto Rico, no seamos boludos. O sea, esa es la historia. Usted vio gente que habló, que dice que aquello, que lo otro. Inclusive, en ese tiempo nosotros sobrevolamos 2 o 3 veces esa zona, allá en helicóptero y en avión. No para confirmar eso, sino haciendo otro tipo de proyectos y operaciones. Y también pues sobrevolamos la zona una vez y nos pusimos a buscar y no había ni perforación ni barcos. Los barcos que habían eran los barcos que llevaban gas para allá, para Costa Azul, para que sepamos de qué se está hablando. Hay muchísima gente que lo que no sabe se lo inventa. Pero por eso uno tiene que verificar información, ver la evidencia que hay, analizarla objetivamente, obviamente tener las preguntas correctas y seguir obviamente indagando antes de ver algo y ya llegar a una conclusión, que es lo que la gente hace por el shortcut de no pensar o de no saber, como diría yo, hacer un análisis crítico de lo que pueda ser realmente lo que está ocurriendo. Ahora, dicho eso, importante también nuevamente señalar en todo esto, hay gente que dice ahora que están haciendo nuevamente fracking allá, que están perforando en el área de Guayanilla porque quieren sacar de la piedra el petróleo. Si ustedes vieran cómo se hace eso, mi amigo, vamos, yo invito a todos los que nos ven por acá que busquen, que en YouTube va a tener un montón de videos de fracking, todo lo que hay que hacer para hacer eso. Y que alguien me muestre aquí el video de todo el equipamiento que hay que poner, de toda la cantidad de agua que hay que bombear, de todo lo que hay que instalar para que se haga eso.
Que eso no es una maquinita escondida allí con dos tipos allá extraños metidos allá en un monte haciendo un hoyo, ¿no? Hay que aclarar lo siguiente para que sepamos de qué se está hablando y la diferenciación que puede haber entre una cosa y la otra. Por ejemplo, en el área de Junta y Utuado, en los últimos, ¿qué diría yo?, 8 años ha habido diferentes compañías mineras de los Estados Unidos e inclusive compañías mineras europeas aquí en Puerto Rico, sí, de hecho debe ir a recursos naturales y va a darse cuenta cuáles han sido los permisos que se han dado, como hice yo, y usted verifica y sabe de qué se habla, para hablar con propiedad. Pues bueno, ¿qué han hecho? Han estado por lo menos 4 compañías diferentes en los últimos 8 años, probablemente antes también, pero el registro que buscamos no es de hace 20. De hecho, hemos visto registros hace 30 y 40 años, pero bueno, los más recientes, en los últimos 8 años, que han estado haciendo pozos de prueba, precisamente en Utuado, en Adjuntas, en esa región central, y obviamente, ¿para qué? Para ubicar venas de minerales. Tal vez puede ser oro, tal vez están buscando el cobre que todo el mundo sabe, o el níquel que todo el mundo sabe, o cualquier otra cosa, el manganeso y todo lo que hay en aquella región, que hay un sinnúmero, ¿no?, de vetas de minerales. Y como hemos explicado por tantísimos años, pues el gran problema en esto es la contaminación que produciría, ¿no?, la explotación de esos minerales, obviamente haciéndolo abierto, porque esto sería minería abierta, ¿no?, a cielo abierto, y esto pues sería letal, terrible, fatal para los ríos de Puerto Rico, ¿no? Arsénico, cianuro, todo este tipo de cosas surgen por ahí, inclusive la explotación del oro produce todo esto, igual que el cobre, va a tener arsénico por ahí para abajo, y se mueren los ríos, se mueren los bosques y se muere usted también. Tan simple como eso. Por eso es que no se explotan, y eso pues se decidió desde el pasado siglo XX, una vez que se hicieron estudios ambientales del efecto, ni siquiera pensando en la ecología de los pajaritos, el coquí, el guaraguao, la cotorra. Se hizo pensando obviamente en la utilidad y en los efectos directamente en los cuerpos de agua de superficie acá en Puerto Rico, y ahí cae nuevamente el US Geological Survey, donde tiene todo sobre eso, y que inclusive tiene usted también un pequeño reporte y estudio que lo puede encontrar en el FDA, allá en el Jardín Botánico, sobre pruebas de minerales en Puerto Rico, entre tantas cosas más. Por no darle tanto, incluso puede ir a la biblioteca del Colegio Mayagüez, donde también tiene referencias sobre ese tipo de investigaciones. Así que hay mucha bibliografía, mucha investigación seria, científica, no bla, bla, bla de redes. Así que hablamos esto para que la gente no se me ponga loca y sin idea. Importante, por eso tratamos de mantener esto lo más objetivo posible. Definitivamente, aquí ha habido un sinnúmero, ¿no?, de eventos sísmicos, como dije, final 2019, 2020, 2021, de vez en cuando nuevamente se mueve un poquitito allá a la costa sur. Esto que está pasando en Guayanilla no son terremotos ni temblores, lo entienden. No es nada de eso, estamos hablando de unas vibraciones que se sienten en las paredes de las casas, en el barrio indio, en otros sectores de Guayanilla. Habría que verificar, recuerde que el área de Guayanilla también fue impactada, que el sector del faro en Guayanilla, que se le llama así, el agua se hundió, bajó varios pies de nivel, se hundió, y que el mar salió en una zona, y hay áreas que no se pueden reconstruir nuevamente. Así que muchas cosas por el momento que hay que ponerlas al día para entender qué es lo que está pasando en toda esa zona. Hagamos memoria, recordamos por ejemplo el año 2010, para esta época, ¿no?, el 24 de diciembre de 2010 tuvimos un gran movimiento sísmico en Aguas Buenas, que fue el epicentro, y ese día, sepa usted, nuevamente los geólogos en Puerto Rico, el US Geological Survey, la red sísmica y todos los que estén involucrados en este tipo de estudios, descubrieron que había una falla geológica en Aguas Buenas, como hay otra gran falla aquí en el Valle del Turabo, en la zona de Cagua, y que esa gran falla, pues mire, se movió, y se movió que se sintió prácticamente en los 4 puntos cardinales de Puerto Rico, aquel 24 de diciembre por la noche, yo sé que a las 7:30, 8 de la noche, si mal no recuerdo, cuando sentimos aquel jamaqueo, del año 2010 aquí en Puerto Rico, y que anteriormente habíamos tenido también en el verano otro movimiento sísmico que tuvo epicentro en Moca. Recuerde todo eso, busque, revise información, refrescamos la memoria, y eso quiere decir que Puerto Rico, en pocas palabras, es una zona sísmicamente activa, no solamente en toda la periferia del océano Atlántico, como el sector del Sombrero, o la parte noroeste del Canal de la Mona, obviamente, o la Gran Fosa de Puerto Rico, a 99 millas náuticas al norte, o la región sur de Puerto Rico, y tantas cosas más, o suroeste, y otras más que podemos hablar aquí, anegada, etcétera, etcétera. Estamos rodeados, obviamente, por fallas geológicas, y la falla esta que viene desde Haití, República Dominicana, pasa por el sur de Puerto Rico, la de los Muertos, todo eso está
ahí, se lo puede explicar muy bien gente que sabe de esto, como Víctor Huérfano, el doctor José Molinelli, el morfogeólogo, no el otro. Así usted puede ir entendiendo qué cosas son unas y qué cosas son otras. Importante. Por ende, aparte de eso, pues tenemos fallas internas en Puerto Rico y esas fallas internas pues están ahí. En algún momento, hay que entenderlo, lógico, en algún momento se van a activar, en algún momento las placas tectónicas se van a mover, en algún momento la presión obviamente de la placa de Norteamérica y la del Caribe van a rozar o van a liberar la presión que tienen allá abajo. O sea, las fuerzas telúricas están ahí, es imposible saber cuándo y cómo. No es lo mismo que un huracán que viene, usted puede saber más o menos la trayectoria, que le van diciendo un poquito más acá, un poquito más allá, pero para eso usted sabe que viene por ahí. Aquí nadie le puede decir cuándo va a temblar, cuándo es que va a temblar. Nadie es nadie. Y por más que usted haya leído hace años gente que dice por ahí en Facebook, en TikTok, qué sé yo, en YouTube, bla, bla. No way, Felipe. Nadie. Así que hay que estar preparado siempre para cualquier cosa que pueda acontecer. Bueno, dicho esto, no hay fracking allí en Guayanilla para absolutamente nada. No se ha hecho fracking en Puerto Rico nunca. Nunca, categóricamente, nunca. Sobre la piedra, nunca. Se han hecho perforaciones petroleras, sí. Y se hicieron pruebas. Por ejemplo, en la época de Carlos Romero Barcelona, en la década de los 80, se hicieron pozos de prueba al norte de Puerto Rico, en el océano. Se hicieron perforaciones. En los años 50, para que sepa de la historia, de que no se supone, que no se le cuenta a nadie, se hicieron también perforaciones en la zona en la zona de la costa, en Santa Isabel, en Salinas y hasta Guayama. Se hicieron más de 7 pozos de prueba, para que usted vea. Y eso, pues, es lo que no sabe y es lo que la gente tiene que entender. Lógicamente, se dice que sí habían algunos vestigios minerales, porque hay una serie, digamos, de componentes en el subsuelo que casi siempre están relacionados con la posibilidad de que pueda haber oro negro, es decir, petróleo. Pero de eso hablaremos otro día, porque hay cosas que se han mantenido ahí en la noche de la historia para que la gente acá en Puerto Rico no se salga, ¿no?, del carril como quiere que vayamos. Así que ni lo niego ni lo acepto, simplemente le puedo decir que se hicieron las pruebas en zona, y las pruebas que se hicieron al sur de Puerto Rico fue en tierra, no fue como las que se hicieron en la época de Romero Barcelona en los 80 en el Océano Atlántico. Estas se hicieron en la década de los 50, para 1951-52, al sur de Puerto Rico, como dije, desde Guayanilla, perdón, no Guayanilla, desde Juana Díaz, Santa Isabel, Salinas, hasta Guayama. Interesante problema. Bueno, dicho todo eso, vamos para otra cosa que nos pone a pensar más allá de lo aparente. Bueno, saliendo de Puerto Rico brevemente, porque es importante que la gente sepa de qué se está hablando. Sabe usted obviamente, claramente que ya cayó el gobierno de Assad, desapareció un estado, porque ese era el último gobierno Baas que encontrábamos por allí, igual que era el de Saddam Hussein, que eran obviamente nacionalistas, Partido Nacionalista y Socialista Árabe, que era el que dominaba Irak en la época de Saddam Hussein. Pues bueno, en la época de al-Assad y de su papá, casi 53 años allí en el poder, básicamente, pues era también un gobierno basista, ¿no? O Baas, en este tipo de partido y con este tipo de enfoque, ¿no? Por eso es que había una simpatía muy grande durante la época de la Unión Soviética con Siria, y había acuerdos entre la Unión Soviética y el gobierno del papá de Assad. Con la Unión Soviética había una serie de acuerdos de mutua defensa, porque eran que Siria era una nación donde estaba controlada, ¿no?, la fe islámica, donde los islamistas no tenían actividad en el gobierno, sino eran reprimidos, pero sí había, ¿no?, un gran sentido de nacionalismo y específicamente del socialismo que podría, ¿no?, imponerse de acuerdo, ¿no?, a este tipo de doctrina que anunciaba ideológicamente el Baas. Pero bueno, el Baas. Aquí es importante recordar que esto también sucedió entre los palestinos, lo expliqué anteriormente, donde, por ejemplo, el movimiento por liberación de Palestina también tenía ese mismo enfoque nacionalista. Lo mismo había pasado con Nasser allá en Egipto, donde también había un enfoque nacionalista, árabe nacionalista. O sea, teníamos toda esta gente que tenían ese tipo de enfoque, como pasaba en Irak. O sea, que dentro de todo aquel mundo del Oriente Medio, usted tenía desde la realeza, ¿no?, los jeques y los reyes, tenía entonces el surgimiento de los ayatolás más adelante, y luego tenía usted allí también pues, una serie de dictadores militares. Tenía toda esta combinación de fenómenos que hacen del Oriente Medio una pluralidad, obviamente, de gobiernos con una serie de sistemas muy diferentes, aunque la religión obviamente sea la musulmana que impere en mayoría, porque tiene usted allí judíos, cristianos, tiene hasta gente
fuera del Medio Oriente, ya tirando hacia Eurasia, que ya empieza ya con Irán, pues tiene allá hasta la fe Bahá'í, entre otras religiones más interesantes por demás. Bueno, lo importante aquí es que Israel sigue sus operaciones, ha llevado a cabo más de 300 y pico, entre 315, 320 bombardeos sobre zonas neurálgicas dentro de Siria. Esto para inutilizar al nuevo gobierno de Siria, el que sea, si es esta coalición que se va a hacer, si es que va a surgir un nuevo gobierno, si es que se va a dividir Siria y se va a fraccionar en regiones, si es que van a salir más países. Recuerde que Siria fue un país inventado después de la Primera Guerra Mundial. Después de que cayó el Imperio Otomano, en la Primera Guerra Mundial se desintegró el Imperio Otomano. Los franceses y los británicos crearon a Siria y les pusieron las fronteras que tenían. Todo eso, por eso es que Palestina, que no le llamaban Israel, los británicos no llamaban aquello Israel, era un protectorado británico, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial todavía era un protectorado británico. Los franceses y los británicos allí hicieron las divisiones de acuerdo a los intereses propios de ellos y de sus aliados europeos. Así que eso es meramente un detalle, pequeño detalle histórico para entender el porqué del por qué suceden muchas de estas cosas en esa región. Ahora, esto es bien importante, tenemos que entender. Todas estas misiones militares, estos bombardeos que está llevando Israel es para inutilizar cualquier infraestructura que haya quedado, ¿no?, militar del gobierno de Assad, del pasado o derribado gobierno sirio que ha desaparecido. Desaparecer obviamente no solamente la política y la figura de al-Assad, que ahora está allá en Moscú, sino obviamente inutilizar. Destruyeron los barcos ya, están destruyendo las pistas militares, los aviones que estén en tierra, todos los almacenes de municiones, y en estos momentos la misión primordial desde casi el día 1 de la caída de al-Assad ante el grupo HTS, que por ahí he oído gente decir HDS, no sé qué están hablando, pero bueno, HTS, que es como debe ser, son las siglas en árabe, es lo siguiente, y esto es importante, es que ellos están buscando una vez más los depósitos de armas químicas. Usted sabe muy bien que durante la época de Assad, del 2011 en adelante, y la guerra contra el Estado Islámico y los demás grupos, hasta el Movimiento de Liberación Democrática y todos los más que estuvieron peleando allá, Nusra, etcétera, etcétera, Assad fue acusado de haber utilizado en varias ocasiones armas químicas. Inclusive se acusó también al Estado Islámico en algún momento de usar armas químicas en Siria durante ese periodo del 2011 específicamente al 2015. Luego entraron los rusos en el 2015 y luego de 2015 tuvimos incidentes, también varios, por lo menos 3 incidentes más con armas químicas que se hayan reportado y que se haya hecho algún tipo de, digamos, por lo menos de gesto a través de las Naciones Unidas. Es importante señalar que cuando en 2014 se hizo la acusación sobre el uso de estas armas químicas, por ejemplo, usar gas sarín, que ya se habla, hace tiempo se hablaba de gas sarín bajo control de las milicias o del ejército sirio. Se había hablado también de cloro, que tenían cloro obviamente bajo su control. Recuerde, cloro, no Clorox. Clorox es una marca. Cloro, usaban tanto cloro como gas sarín y que los tiraban en unos barriles o unos drones desde los helicópteros, bombardeando ciudades específicas donde había obviamente tanto el Estado Islámico como cualquier otro grupo que estuviera combatiendo contra el gobierno de Assad en aquel entonces. En ese momento, para el 2015, el presidente de los Estados Unidos, que era Barack Hussein Obama, como dirían por ahí, el rey de los drones, porque llevó a cabo más operaciones de drones que todos los presidentes juntos hasta este momento. Obviamente él era el hombre de la guerra de los drones. Pero la cuestión es que en aquel momento da una advertencia a Siria y obviamente pone, ¿no?, la flota de los Estados Unidos en el Mediterráneo a navegar hacia las costas de Siria para comenzar un bombardeo sobre Damasco. Recuerde que Damasco es una ciudad antiquísima, mucho más antigua que Jerusalén. Damasco, por miles de años, ha vivido gente ahí, 2.000, 3.000, 4.000, por muchísimos años ha vivido gente ahí. Y hay otras ciudades antiquísimas en el mundo también. Lo que pasa es que la que sí ha estado habitada por tanto tiempo es Damasco. Ahora, aclaro ese punto. Barack Hussein Obama, había enviado obviamente a la flota de Estados Unidos. La flota estaba allá en dirección directa para comenzar bombardeos aéreos de sus portaaviones y los misiles cruceros sobre Damasco para obviamente acabar de derrocar y sacar del momento o del lugar a Assad. Aquí lo importante es que en ese momento es que Putin entre directamente, inclusive busque las noticias, haga un esfuerzo histórico, vaya hasta el paso y va a encontrar cuando Putin llame y se comunica precisamente con Obama y le dice: nosotros vamos a intervenir allí porque nosotros tenemos un acuerdo de mutua defensa con Siria. Y este acuerdo es permanente y este acuerdo está activo y nosotros vamos a ayudar a Siria.
vamos a indicarle a usted, señor presidente, que no intervenga porque nuestras tropas, nuestros aviones, nuestros barcos van a estar allí. Y en ese momento, busque la noticia, se pone al día, revise para que vea que esto es una nota real de la historia. En ese momento, Barack Hussein Obama le da un U-turn a la flota de los Estados Unidos que iba directamente, y él se había pronunciado ya, y le vamos a dar para abajo, y vamos a intervenir directamente, y vamos a acabar con ellos. En ese momento da un U-turn completo, y las tropas o los barcos de la Marina de Estados Unidos se van nuevamente en retirada hacia sus bases operativas. Y ahí termina el esfuerzo de Obama por tener algún tipo de represalia por el uso de armas químicas del ejército sirio allá para el 2013, 2014 y los incidentes que luego se dan nuevamente allí en Siria, donde pues ya no hay nadie que pueda hacer algún gesto por la población civil que fue afectada por las armas químicas. Lo que busca, como he dicho hace un momento, es precisamente ubicar esas armas químicas. Usted no puede ir a bombardear ¿qué diría? Hay un almacén de armas químicas. Eso tiene que ser como usted cree que va a bombardear, por ejemplo, un reactor nuclear porque lo quiere destruir, sin esperar que haya consecuencias ambientales. Elemental, básico, simple. No hay que ser un iluminado allá en el Himalaya, ni un genio de Harvard. Simple y llanamente usted sabe que eso no se hace, que usted manda comandos especiales y neutraliza los químicos. Los químicos se neutralizan. Hace años que se está llevando a cabo una operación para neutralizar químicos. Rusia ha estado eliminando sus armas químicas, Estados Unidos también, aunque se sabe que hay depósitos de ambos países que mantienen también en estatus sus armas químicas en necesidad. Es decir, pues si fueran necesarias, por eso se dicen armas químicas en necesidad. Pero en el caso de este señor que tenía gas sarín y cloro, pues se supone que esas armas iban a ser eliminadas, como las tuvo, por ejemplo, Saddam Hussein, que ya las eliminó una vez terminó la operación grande, aquella de Tormenta del Desierto. En el tratado que hubo con Estados Unidos por debajo de la mesa era destruir sus armas químicas. Algunos decían que las armas químicas de Saddam Hussein pasaron a través de la frontera hacia Siria y que parte del arsenal que tenía todavía, obviamente, Al-Assad, era material que había llegado desde la época de Saddam Hussein hacia Siria, y de esto pues hubo una serie de reportes y memos que dio la CIA y de otras agencias de inteligencia, inclusive el Mossad, y que se han quedado ahí, ¿verdad? No le dieron más para allá, a alguien no le convino, a alguien no quiso que se hablara más del asunto, pero recuerdo muy bien todo ese momento histórico. Ahora, hay que señalar dentro de todo esto que lo que se está buscando es neutralizarlo, es decir, llevar comando, llevar obviamente especialistas en las bases o en las áreas en los almacenes donde están estas supuestas armas químicas que alegadamente todavía están allí en Siria. Siria es que no las han sacado a otro lugar. Israel quiere primeramente eliminar ese riesgo, al igual que la CIA. La CIA y el Mossad han estado trabajando en la ubicación de donde pueden estar 1 o 2 o hasta 3 almacenes diferentes para poder neutralizar todos estos químicos. No se bombardean porque si los bombardean, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dígame. Elemental. ¿Los va a qué? Asperjar. Los va a liberar por todas partes, se los va a llevar el viento. Y las armas químicas trabajan con el viento, lo sabía. O sea, las armas químicas trabajan de dos formas. Primero, o usted lo tira en un lugar donde hay contención, es decir, que no puede salir por ningún lado y mata a todo el que esté allí, qué sé yo, un búnker subterráneo, tira bombea, gas químico, que es lo que hacían, por ejemplo, en Vietnam con los túneles. Los infantes de marina y los airborne allá, por ejemplo, las tropas de Estados Unidos bombeaban gas, pero ¿qué pasa? Los vietnamitas del norte y el Vietcong se habían preparado para eso y tenían obviamente respiraderos y escape y tapaban las áreas y ahí quedaba el gas acumulado en una zona y no se propagaba por el resto de los túneles. Sabían de que no eran contramedidas, sabían lo que estaban haciendo. Por otro lado, entonces usted tiene esto otro. Las armas químicas usted las puede tirar, qué sé yo, en una base subterránea, en un almacén, las puede tirar en un edificio, las puede utilizar, por ejemplo, en un mall. Eso sería terrorismo ya, usando armas bioquímicas o químicas. Pero usted cuando las tira al aire libre, es hacia donde lo lleva, hacia donde lleva esa nube, el aire. Y eso por un tiempo va a ser eficiente. Probablemente tenga un range, un alcance de millas debido a la concentración de químicos. Pero después de cierto momento, eso se dispersa. Recuerde usted que la primera guerra del Golfo, y yo he explicado esta anécdota muchísimas veces, Israel tenía sus aviones listos para bombardear Bagdad. ¿Por qué? Porque estaba tirando aquellos famosos cohetes de fabricación rusa, ¿se acuerda usted? Los Scud, que estaban disparándolo y le estaban impactando a diferentes lugares. Habían defensas aéreas en Arabia Saudita para los ataques que hubo contra Arabia Saudita con Scud. Había también defensas aéreas y hubo que llevar los Patriots a Israel, ¿se acuerda, verdad? Para evitar que los Scud cayeran, porque la amenaza era que uno de estos cayese allí con una cabeza con
material químico, con armas químicas, y que explotara en Tel Aviv o en alguna ciudad o en algún kibbutz y liberara las sustancias químicas y matara a cientos o miles de personas en un área específica, concentrada. Y la respuesta israelita iban a ser las bombas nucleares, bombardeo nuclear, ¿ok? Sobre Bagdad. Así que no fue Felipe y Estados Unidos para evitar eso, que ya había ya indicado a Israel que iba a usar su Jericó, su arma Jericó, pues lo que hizo fue precisamente eso, poner las baterías Patriot para derribar los misiles Scott que llegaran, que eran pues anticuados de fabricación soviética. Y es un pequeño detalle de esta historia, de cómo las cosas suceden. Nuevamente, armas químicas pueden ser utilizadas en forma de gas, en forma de líquido también. De hecho, pueden ser incluidas como un veneno en el agua potable, en el agua que usted bebe. Se puede contaminar una represa completa, alterar, ¿no?, el funcionamiento por ejemplo, de las plantas de tratamiento y obviamente afectar completamente el agua que llega por la tubería. Pero no voy a dar muchas ideas porque eso se supone que está en el manual antiterrorista. Y la idea no es que uno diga esas cosas por acá, porque uno no sabe cuántos locos hay, lo escuchen esto en algún lugar. Así que meramente les doy esos pequeños detalles, por eso es que yo he dicho tantísimas veces que la mayor parte de las cosas no se pueden decir por aquí, no las decimos. Las decimos en las conferencias o en las reuniones, pero acá pues hay que tener, ¿no?, cierto nivel, diría yo, de conciencia de lo que se libera o no se libera información. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, si se localizan y se neutralizan, entre las cosas que están pasando en estos momentos, ¿no? Hay que ver obviamente qué sucede también allá en Siria, donde en estos momentos hay combates entre diferentes facciones, es decir, diferentes grupos yihadistas ya se están peleando entre ellos en el territorio. Allí no hay paz y armonía. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿No? Están ahora mismo en combate muchos de estos grupos también tratando de asegurar zonas específicas o territorios que piensan reclamar más adelante. Así que ahí hay un pandemonio en estos momentos. Despierta, durmiente, la cosa no es fácil de lo que está pasando en estos momentos allí. Así que hay que ver, lógicamente, qué va a haber con todo esto que estoy mencionando en estos momentos y qué cosas se van a hacer. Inclusive, algunos de estos grupos antiamericanos ya le quitaron, por ejemplo, la ciudad de Deir ez-Zor. La ciudad de Deir ez-Zor estaba bajo un grupo que es financiado por los Estados Unidos. Otro grupo yihadista le quitó esta ciudad, ese grupo que tiene obviamente alianza con los Estados Unidos, entre las cosas que están sucediendo allá precisamente en Siria. Bueno, mientras todo eso sucede, y para ir cerrando ya, usted sabe que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sufrió una intervención, tuvo una caída en el mes de octubre, hubo que darle ahora una cirugía que no estaba planificada ni programada, de emergencia, para tratarle, ¿no?, aparentemente el daño que había sufrido en esta caída. Alegadamente está en intensivo en estos momentos, pero según los médicos de cabecera del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, está mejorando. Dentro de su gravedad está mejorando. Vamos a ver qué pasa en todo esto. Es parte de las cosas que están ocurriendo en el mundo, y para aquí, pensando en voz alta, siempre tenemos que traer estos detalles que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Recuerde que estaremos, no vamos a estar este viernes, vamos a estar el sábado. Tengo que comunicarme con Orlando. No vamos a estar el viernes acá en Pensando en Voz Alta. Usted sabe que estamos en Navidad y hay otros compromisos familiares y de trabajo, pero no de trabajo, sino obviamente de reuniones de los que trabajamos en algún lugar, como la Navidad en sí. Así que vamos a transmitir el sábado a las 8 de la noche nuestro programa La Última Frontera, perdón, ya estoy ya por Última Frontera, nuestro programa La Otra Realidad. La Última Frontera vuelve el lunes, La Otra Realidad estaremos con ustedes este sábado a las 8 de la noche, así que no será el viernes, será el sábado, pero como siempre pues tendremos mucha información interesante y análisis para compartir con todos ustedes, para ver más allá de lo aparente, lo que se supone pues más o menos las noticias tiran, las líneas editoriales nos muestran, se discute por arriba, pero no se va al meollo precisamente o al núcleo de la discusión. Hay que desmembrar la cosa, hay que penetrar bien profundo para encontrar a veces el porqué de toda esta locura que hay en el mundo y quién se beneficia de toda esta locura. Siempre, como dice el viejo adagio, río revuelto, ganancia de pescadores. Alguien definitivamente se aprovecha de toda esta situación. Y cerrando ya, también les recuerdo que estamos el 25 de enero de 2025 allá en Orlando, Florida, los amigos de Florida Central, con Top Secret 2.0, presentación audiovisual, interesante por demás para que vea qué es lo que hay, lo que se supone no deba saber, material censurado, lo que la prensa en Puerto Rico ni de lejos ni siquiera mira, y las cosas que están clasificadas, y muchas de ellas operaciones activas en Puerto Rico, entre ellas las clandestinas para despertar a los durmientes. Estamos 25 de enero allá en Orlando, Florida, ¿ok? En el Rosen Center Event a las 8:30 de la noche, sábado 25 de enero.
boletos, molusco.com, y que Dios reparta suerte. Gracias, mis amigos, y te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra. Cuídense mucho, feliz Navidad, dentro de las cosas, las que vienen y las que van. Siempre habrá algún tipo, digamos nosotros, de vicisitudes, pero en nosotros está la capacidad de superarlas y de hacer una mejor vida para todos nosotros y un mejor mundo con nuestras manos y con nuestro pensamiento. Se me cuidan. Hasta el sábado. Sayonara.